Como verán, a lo largo de la presentación tomamos un poquito más en profundidad los temas que habíamos hablado en un principio. Yo quisiera saber qué han podido ustedes destacar o qué encuentran importante o que quieren saber más, que no entiendan o que entiendan mucho en relación a este tema. Los escucho. Yo pensaba en el manejo de las especies para prevenir esta invasión también. Por ejemplo, podas y demás, como pensaba que hay que hacer en cada especie también. No sé, como pensando para averiguar y demás. Sí, Sí, dale, Pablo. también, por ejemplo, el tema del asesoramiento, el directamente no uso en ambientes serranos, por ejemplo, de algunas especies que, por más que se le haga un manejo, pueden llegar a descontrolarse lo mismo. Y yo rescatando, creo que para empezar lo más importante es esto que se nombró en el video, de reconocerlas, ver cómo se dispersan, en qué ambientes hay más probabilidades de que suceda una invasión. Me parece que eso antes que todo es lo más importante, pues, para dimensionar, digamos, y ver cómo actuar, cómo manejar esa situación. Y va, por ahí me parece importante como técnicos por ahí el rol que tenemos en la parte educativa. Por ahí, no sé, un cliente o si tenés en un espacio de hacer cierto manejo, como que la gente sepa que puede optar en lugar de tal especie por otra, me parece que eso es fundamental. Por ahí a mí mientras veía estos videos me acordaba, por ejemplo, yo soy del sur de Chosmalal, y ahí hay como invasión de rosas mosquetas en todos los campos de mis abuelas y eso, y por ejemplo en la primaria me acuerdo desde chicos teníamos como charlas de la rosa mosqueta, no sé, feria de ciencias había de hacer conservas, o sea que eso me parece como por ahí fundamental más en la sierra, que por ahí hay mucha gente que no sabe que hay tales especies que son exóticas. Eso me parece que es importante. Y creo que en respuesta a lo que dice Lía, tener presente, digamos, el aspecto educativo y a su vez tener una propuesta, tener en claro, digamos, una propuesta de especies que se pueden usar y que no afecten, pero tenerlas aceitadas, por así decirlo, para poder rematar, digamos, el no que uno le puede llegar a decir a un cliente de alguna especie que quiere poner, invasor. Claro. Y si sabes por qué podés suplir cumpliendo esa función sin que sea algo agresivo. Porque hay que dar la solución también, ¿no? Pues en general la gente busca estas especies porque son fáciles, crecen rápido, las ven lindas. Muchos creen que son nativas, ¿no? O sea, esto de que la piracanta es nativa es bastante común. Ni hablar de esto que hablamos de las gramíneas, por ejemplo, ¿no? O de algunas herbáceas que empiezan a invadir. Y por ahí también lo de esto que veíamos de los viveros, si vamos a encargarnos de la reproducción, optar por las especies por ahí que no sean exóticas invasoras. Porque ahí, sobre todo, vemos en, no sé, espacios públicos, plazas, ahora que hacen por ahí una intervención y ves algo exótico. Entonces, por ahí eso me parece que si vamos a ocupar, no sé, vamos a trabajar en viveros y eso, podemos optar por reproducir, ¿no?, ciertas especies y optar por otras. Eso me parece importante también. Claro, aparte de reproducir especies que, digamos, para cercos que no sean invasores, que sirvan para la sierra, una cosa así. Entonces, bueno, ya tenés un menú de, incluso las nativas, ¿no? Que tanta falta hacen, porque si uno pudiera trabajar, a mí me impresiona la velocidad con que crecen los moradillos, para cercos son buenísimos. De trabajar con, inventarnos, ¿no? Un tipo de cerco que digo, bueno, tiene estas 3 o estos 4 componentes, va a tardar X tiempo en crecer y te doy esta solución porque te doy el cerco prearmado, ya diseñado, por decirle, es una buena posibilidad también, ¿no?
Yo había visto, recién no sé si pude chusmear mientras estaba la clase, el pasó Ángeles de especies invasoras, ¿no? Fíjense que hablan de especies animales y especies vegetales. Me llamó la atención que está la lombriz californiana y les quería contar que la lombriz, en realidad, casi todas las lombrices son exóticas y fueron traídas a América en los barriles que venían vacíos desde Europa, desde Inglaterra, Londres, venían a buscar tabaco a Estados Unidos. Entonces traían, los barriles venían con tierra de Europa, que los vaciaban acá en América, en toda la zona, digamos, de los puertos de Estados Unidos, en la zona de Florida, por ahí. Eso fue generando que aparecieran las lombrices, y las lombrices armaron un daño importante en todos los ecosistemas de bosque, porque no existían. Y ahora las tomamos como naturales, pero bueno, están así. Yo no digo eliminemos todas las lombrices, porque de pronto también está todo el concepto de que el mundo es uno solo, de que todo se globaliza, todo se empareja, los ambientes responden con lo que hay, porque el daño es grande. Entonces ustedes se pueden llegar a encontrar, a tener que dar argumentos certeros para recomendar o para justificar las prácticas que ustedes están haciendo, para lo cual tienen que estar informados, ¿no? Entonces hay que leer y enterarse de eso. Más allá de que yo creo que ya no deben existir en el mundo ecosistemas que no están contaminados o perjudicados, lo ideal sería tratar de mantener lo poco que nos queda o de revertir ciertas situaciones en que los paisajes están totalmente degradados, ¿no? Y justamente las especies exóticas son una gran causa. Dentro de las especies que mostraban también en ese listado, están casi todas las que usamos en la agricultura. Qué sé yo, había visto que, por ejemplo, el Cynodon dactylon también figura ahí. Bueno, después mírenla y van a ver qué importancia tiene esto de pensar qué voy a usar, cómo lo voy a usar, para qué y dónde lo estoy usando. Es decir, dónde esto se puede transformar en invasor o no. Por ejemplo, Piracanta, mucha gente dice, no invade. Y Ana Cingolani hizo un estudio de investigación donde la puso dentro de latas grandes en la zona de las sierras grandes, pero bien arriba, en lugares mucho más fríos, donde en teoría no invadiría. Y vio que si bien la tasa, digamos, de reproducción es menor, avanza, tarde o temprano avanza. Entonces esto que veíamos en el video de poder reconocer en qué momento, si esa especie es invasora y en qué momento del proceso de invasión se encuentra, para ver de qué modo actuar, es muy importante también. Y eso el ojo lo tiene que tener la persona que está en territorio, ¿no? Acá en Córdoba, o sea, hablando de la parte animal, por ejemplo, que mencionabas en el video, el tema de los mejillones, esos mejillones chinos, acá en Córdoba esos hay, en Almafuerte hay, en Tercer Usina hay, y es terrible cómo se están expandiendo y cómo se está tratando de controlar eso, pero es impresionante cómo está invadiendo. Y otro animal que está invadiendo, por ejemplo, en Cerro Pelado, es la trucha arcoíris, que se han escapado de los criaderos, y ese es todo un tema porque ya andan libremente por los ríos, y en el embalse de Cerro Pelado ya las encontrás libres. Y eso también, eso se han escapado, y eso es como que va a tener un impacto, se piensa que puede llegar a tener un impacto importante en los ecosistemas acá de los lagos. Claro, porque las truchas son muy, muy carnívoras, se alimentan de peces pequeños y se alimentan también de batracios, ¿no? Sapos y ranas. De hecho, en Achala, en la pampa de Achala, tiene un problema gravísimo. Entonces, a mí cuando los pescadores de trucha me dicen trucha con devolución, le digo, no, cómansela, no la devuelvan. Sí. Y es un concepto que todavía la gente cree que es positivo devolver la trucha. Claro, depende del ecosistema que estemos hablando, ¿no?
Y a mí me parece también importante, hace un ratito creo que fuiste vos, Pablo, que hablaste de los álamos que habías observado, el periurbano, ¿no? El periurbano de los distintos pueblos y localidades de Córdoba. También Brenda habló de los eucaliptus. Yo he visto Tras la Sierra, en los ríos de Tras la Sierra, ya eucaliptus escapados de los jardines, de los parques que puede haber, porque vieron que San Javier, por ejemplo, es una zona donde tiene un clima bastante especial, todo ese camino de la costa, donde hasta las paltas se reproducen bien. Entonces es un ambiente que es muy susceptible a ser invadido. De hecho, he visto laurel de comida, laurel doméstico, en los arroyos arriba. Son especies perennifolias que tragan cualquier cantidad de agua y provocan mucha sombra, ¿no? Entonces, yo he visto eucaliptus, he visto pinos, he visto laureles, ¿no? Y uno piensa, ¿qué es un laurel? Hasta, no sé, tiernamente yo puedo llevar un laurel de comida a un jardín para tener eso y fíjense en lo que se ha transformado. Nosotros tenemos la posibilidad, digamos, como ha pasado tiempo desde que eso ha ocurrido, podemos observar los cambios. Tal vez el que puso el laurel en Tras la Sierra en aquel momento nunca imaginó que esto podía llegar a pasar. Entonces imaginemos que puede llegar a pasar más adelante con la información que estamos teniendo en este momento. ¿Vieron el golf ese que les mostré en las cochingas? Ahí le han metido pasto llorón y penicetum vilosum, pero a lo loco, con todos los pastos que hay ahí. Y con un ordenamiento espacial también que no tiene que ver con el paisaje de la zona. ¿Vieron el dibujito? Es la virolita de la cancha con una pastura exótica. Entonces, ese es el tipo de, digamos, de concepto que nosotros pretendemos que ustedes adquieran, ¿no? Que entiendan que a pesar de que eso puede estar considerado bello o moderno o, no sé, de moda, no es correcto para nada. Lo he visto en la revista, el otro día en un anuario de la revista Jardín, que lo ven todos los jardineros, que le hacen toda una gran publicidad a un emprendimiento que hay ahí en Agua de Oro, arriba, que es un country, en realidad, que es el que está tan cuestionado. Y bueno, y hablan de cómo están trabajando, las especies que están poniendo y demás. Gustavo, vos ibas a decir algo, te vi que habías sacado el micrófono, no sé si... Justo entré, estaba con un tema familiar, entré medio tarde y no, me perdí las devoluciones, pero por eso estaba reenganchándome. Pero muy interesante, no sé si compartieron esa visión de poder ingresar como referencia es el pantallazo sobre lo exótico, lo nativo y todas las referencias que se dieron en orden a que cada uno de los actores del territorio tenemos nuestra responsabilidad, los guardaparques, los intendentes y obviamente los técnicos y técnicas tienen en la acción concreta la posibilidad de ser éticamente correctos, responsables profesionalmente o guiarse por esta historia que siempre discutimos sobre el cliente tiene la razón. Ir detrás del imaginario de los clientes, la forma de los clientes, lo que aparecen en las modas de los viveros. Y bueno, el que seamos muchos los que pensamos de una manera responsable en relación al ambiente y lo pensemos 2 y 3 veces antes de actuar y toda vez que actuemos en consecuencia con este flagelo que es la pérdida de biodiversidad en nuestros ambientes naturales. Yo creo que eso nos va, sin duda, a marcar la diferencia y vamos a trabajar para adelante. No solo aquí, en áreas de pastizales, en áreas de restauración y en todas las áreas de borde que tanto interesan a nuestra serranía, ¿no? Lo que yo les había puesto como tarea, estamos también debiendo la tarea de
las prácticas, que en realidad lo que queremos es ver de la forma en que ustedes están escribiendo o describiendo una práctica. Pero lo que me interesaría es que si ustedes pudieran investigar en Córdoba, cada uno de ustedes tomar una especie, no quiero ser o no queremos ser arbitrarios y decir a vos te toca cuál, sino que ustedes digan, profe, yo quiero estudiar esta, ahora, en este momento que quiero esta, y que ustedes busquen esa especie y busquen cómo erradicarla, dónde invade, dónde es un problema, que vean en los viveros si se vende, que le pregunten a la gente si son conscientes de eso, o sea, que trabajemos cada uno una especie en particular. Así que los escucho a ver quién quiere elegir cada una y si no, va a ser el premio. Yo he visto, miren, por darles ejemplos, la lantana nombró a alguien, porque eso es otra cosa, chicos. No solamente vamos a hablar de especies exóticas del hemisferio norte, sino que podemos hablar de especies que no pertenecen a nuestras regiones fitogeográficas. Entonces ya ahí, por ejemplo, en los planes de reforestación, la Dirección de Ambiente se está poniendo un poco más exigente y ya nosotros antes podíamos usar acacia visco y podemos usar aguaribay y ahora ya no se usan más esas especies dentro de lo que es rehabilitación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el aguaribay puede resultar invasor. Ustedes conocen cómo es la historia del aguaribay y saben por qué se considera invasor o no, porque ahí también hay toda una historia, ¿no? Y que el aguaribay... en realidad hay quienes consideran invasores a todas aquellas plantas que estuvieron en América antes que los conquistadores. Que los conquistadores españoles, porque probablemente cuando América era Pangea, nosotros teníamos plantas africanas y australianas y a la vez ellos también. Tenemos prosopis en África y tenemos prosopis acá también. Pero volviendo a eso, si estamos hablando que son las especies que surgieron después que vino el español, el aguaribay, por ejemplo, entra dentro de... Es una especie que viene bajando del Alto Perú y que en realidad lo traen los aborígenes, lo traen el Imperio Inca a lo largo del camino, donde lo iban plantando para proveer de sombra a las postas de los caminos de comunicación, ¿no? Entonces es preexistente. La acacia visco es una especie típica del monte, de la región fitogeográfica del monte, que son zonas más áridas que Córdoba, y ya nosotros los podemos llegar a encontrar, por ejemplo, en la zona yo la he visto ya silvestrada, si se quiere, en la zona de Tras la Sierra, por ahí por Ámbul, o Salzacate, en esos lugares. Y otra especie que la he visto peligrosamente, así como ocupando cierto espacio, es la leucaena, que la gente la confunde también con la acacia visco, que es una fabácea, que tiene una muy buena capacidad la usaba como especie forrajera, de rápido crecimiento, pero tiene una capacidad de producción de frutos impresionante y de invadir también bastante impresionante, al igual que el lapachillo o los jacarandás. Yo he visto jacarandás, saben ustedes, en el Cerro Colorado el jacarandá es una amenaza porque está tomando lugar, digamos, los ecosistemas de mato y todo lo que es bosque serrano allá, y en realidad, por lo que yo lo he podido rastrear, he visto el jacarandá más grande que yo había visto hasta aquel momento, lo había visto en el museo jesuita, ¿no? En el convento, en Sinzacate, en Jesús María. Hay un jacarandá muy grande que se va como extendiendo a lo largo del camino real, después en la posta que hay más allá, hay los árboles más emblemáticos, son los jacarandas, que seguramente no han estado en aquella época, y así como que van avanzando hasta la zona de Villa de María y Río Seco, donde también lo he visto en el arbolado urbano. Y de ahí lo he visto invadiendo en el Cerro Colorado. ¿Sí? Como para que tengamos una noción de decir, bueno, sí, es posible que eso pase, ¿no? Otro que no habíamos nombrado es la madre selva de la Lonicera japónica. Sí, y estaba en la lista. Uh-huh. Hay ambientes donde es más invasora que otros, probablemente en el delta del Paraná tengan ese problema.